¿Crees que el dólar estadounidense es capaz de mantener su dominio en la economía mundial? La alianza multilateral conocida como BRICS, conformada por los 5 países emergentes más importantes del mundo, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, están tramando un plan audaz para poner fin al reinado del dólar americano a través de una nueva moneda digital. Con una población combinada de más de 3.000 millones de personas, los países del BRICS tienen un enorme potencial demográfico que podría influir en cuestiones globales, como la economía, la migración y la dinámica de la población. Hoy, te hablaré acerca de esta potente alianza, el impacto que podría tener en la economía global y su propuesta por crear una alternativa de pago diferente al dólar. Y al final de este video, te mencionaré las razones del por qué este grupo podría generar un nuevo orden mundial. El grupo de los BRICS ha surgido como un actor principal en el escenario global, uniendo fuerzas para contrarrestar el control occidental y cambiar el juego económico y político. ¿Cómo lo están logrando? El impacto del BRICS en la economía mundial no se puede subestimar. Estos países representan más del 40% de la población mundial y contribuyen alrededor del 25% del PIB global en 2023. Además, tienen una fuerte presencia en el mercado de materias primas. A lo largo de la historia, ha sido el G7, junto con el dominio del dólar estadounidense, quien ha gobernado la economía mundial. Este grupo integrado por las naciones más industrializadas y avanzadas del planeta está conformado por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. No obstante, el BRICS surgió como una respuesta a la larga hegemonía del G7 y busca reducir su dependencia del dólar y diversificar sus reservas internacionales para mitigar riesgos económicos. Es por esto que esta alianza está tomando medidas audaces hacia la independencia económica y la protección contra las fluctuaciones del dólar. ¿Cuál es su arma secreta? Una moneda digital. Esto significa que los países podrían comerciar directamente entre sí, sin depender del dólar como intermediario. Y esto podría tener un impacto enorme en la economía global. Piénsalo de la siguiente manera. Al reducir la dependencia del dólar, los países del BRICS se protegen contra las crisis financieras y las políticas monetarias de Estados Unidos hasta cierto punto. Además, las transacciones internacionales serían mucho más rápidas y económicas, ya que no necesitarían pasar por la conversión de monedas a través del dólar, ahorrando tiempo y dinero. Una evidencia de su compromiso con el desarrollo económico y la cooperación es el establecimiento del nuevo Banco de Desarrollo, una iniciativa del BRICS destinada a financiar proyectos de infraestructura y desarrollo en los países miembros y otras economías emergentes. Recientemente otros países emergentes como Argentina, Egipto, Irán, Etiopía, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos también han sido invitados a ser miembros de esta alianza a partir del 1 de enero del 2024, lo que refuerza la relevancia y el atractivo de su enfoque colaborativo. Esta jugada fortalecería al BRICS aún más, dándoles mucho más peso en países claves y ampliando su influencia a nivel global. Aunque estos países varían en términos de cultura, política, historia y estructura económica, su colaboración tiene como objetivo principal aprovechar sus puntos fuertes y contrarrestar la dominación occidental en la economía mundial. Antes de continuar, me gustaría invitarte a suscribirte al canal para obtener más contenido que te guiará en tu búsqueda de la libertad financiera. Comparte esta información con tus amigos y familiares. Volviendo al tema del BRICS, veamos algunos datos que nos demuestran su relevancia y dominio en la economía. Rusia y China son 2 de los principales exportadores de petróleo en el mundo. Por su parte, Brasil es rico en recursos naturales, particularmente en agricultura y minería. Además, es un importante exportador de productos como café, soja y carne, así como también posee vastas reservas de minerales y metales. India es famosa por su industria de tecnología de la información y servicios relacionados. Este es un importante destino para la externalización y servicios de software. Finalmente, Sudáfrica es un importante productor de minerales, incluyendo oro, platino y diamantes. Su rica base de recursos minerales ha sido un pilar en su economía durante décadas. Entonces, ¿qué es esta nueva moneda digital del BRICS? En esencia, esta moneda digital permitiría a los países del BRICS comerciar directamente entre sí,
utilizando su propia moneda, sin tener que recurrir al dólar como intermediario. Rusia propuso llamar a la nueva moneda R5, ya que todas las divisas de los 5 países integrantes empiezan por la letra R. El real de Brasil, rublo de Rusia, rupia de la India, renminbi de China y el rand de Sudáfrica. No obstante, el proceso de implementación de esta moneda digital enfrenta desafíos técnicos y regulatorios considerables. Además, algunos críticos argumentan que la futura moneda podría enfrentar resistencia por parte de las naciones que prefieren mantener el sistema actual. Adicionalmente, la competencia con el dólar tampoco será fácil considerando su arraigo en la economía mundial. A pesar de los desafíos, el BRICS está avanzando con esta ambiciosa iniciativa y se han realizado conversaciones y estudios para evaluar la viabilidad de la moneda digital. Si se logra, esto podría cambiar la forma en que vemos las finanzas internacionales y desempeña un papel fundamental en la configuración del futuro económico. Ahora veamos las razones claves por las cuales el BRICS podría generar un nuevo orden mundial. 1. Diversificación económica. La economía global ha estado históricamente dominada por países occidentales y sus monedas, especialmente el dólar americano. El BRICS representa un grupo diverso de economías emergentes que están en constante crecimiento. Al colaborar y trabajar juntos, estos países pueden desafiar la supremacía económica occidental y establecer un nuevo sistema financiero. 2. Independencia financiera. Uno de los principales motivos detrás de la creación de una moneda digital respaldada por el BRICS es reducir la dependencia del dólar americano en las transacciones internacionales. Esto les brinda una mayor independencia sobre su propia economía. 3. Nueva arquitectura financiera. La propuesta de una moneda digital podría conducir a una nueva arquitectura financiera global. Al ofrecer una alternativa sólida al sistema basado en el dólar, el BRICS podría influir en la forma en que se realizan las transacciones internacionales y en cómo se gestionan las reservas de divisas en todo el mundo. Esto podría cambiar la forma en que los países interactúan en términos financieros. 4. Contrapeso a la influencia occidental. Durante décadas, las instituciones financieras y políticas internacionales han estado dominadas por potencias occidentales. El BRICS busca proporcionar un contrapeso a esta influencia, promoviendo una mayor participación y representación de las economías emergentes en las decisiones globales. A raíz de todo esto, es imposible no pensar que el BRICS tiene el potencial de cambiar el equilibrio de poder en la economía y las políticas mundiales. Su enfoque en la independencia financiera, la diversificación económica y la cooperación en el desarrollo podría llevar a un nuevo orden mundial. Es por esto que la moneda digital del BRICS marca un punto de inflexión en la economía. Aunque los desafíos son reales, esta iniciativa podría reconfigurar el panorama financiero. Sin embargo, su éxito dependerá de la colaboración continua, la transparencia y la adaptación a un mundo en constante cambio.